Entonces, lo primero que se intentó hacer históricamente es la reutilización del código, ¿no? Pero fracasó, porque como sabemos, las soluciones son bastante dinámicas. O sea, no hay alguna en específico que se vaya a dar para todo. Puede ser que tienes más requisitos, quieres implementar junto a am, otras funcionalidades, integrarlo con lo que es otras áreas y demás, ¿no? Entonces ahí se complicó lo que es la reutilización de código. Entonces se fueron por lo que es reutilización de diseño. Sí, y a base de eso es que empiezan a salir los conceptos, bueno, todavía muy básicos y no bien consolidados, acerca de todo lo que es esta práctica, que hoy en día se lo utiliza y nos ayuda bastante. Ok, entonces tenemos a estos señores que pueden ver ahí. Eh, Son un grupo que se hacía llamar The Gang of Four. Y bueno, ellos tenían reuniones, ¿no? Un viernes por la noche, en un bar, tomar copitas, ¿no? De ahí viene su nombre también, ¿no? Que hacían 4 rondas, prácticamente, ¿no? Y en la cuarta es cuando empezaban a hablar de trabajo, ¿no? Todos eran desarrolladores. eh, a simple vista pueden ver que todos eran, se podría decir nerds, ¿no? Ser nerds es bueno, por si acaso, ¿no? No estamos criticando a nadie, ¿no? Ok, pero estos señores entonces empezaron a hablar de todas las experiencias que han tenido en su trabajo. Sí, o sea, yo he diseñado esto de tal forma y he tenido este problema. Y otro le decía que había diseñado lo mismo, pero no se había cruzado con el problema y que lo había hecho así y todo, ¿no? Y a base de compartir experiencia, entonces se les dio la idea de que todas las soluciones podrían ser como una base o podrían ser un estándar para que otras personas que cuando estén desarrollando sistemas similares no incurran en esos errores y ya tengan la pauta de cómo dar la solución. Entonces, ellos publican su libro, que está acá podemos verlo, que dice Design Patterns. Es el libro de patrones de diseño. Y a base de eso es que empieza, ¿no? Es que se lanza lo que es a conocimiento público bajo este nombre, estas prácticas, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de qué son los patrones de diseño, ¿no? Entonces, primero vamos a definir qué es un patrón, ¿no? Según en nuestro ámbito, entonces, un patrón describe un problema de diseño recurrente. ¿Qué nos referimos con recurrente? Es que se da a veces, ¿no? O sea, que no sabes cuándo se va a dar. Se puede dar en tiempo, cada cierto tiempo, en tiempos cortos, o puede pasar en prolongados espacios de tiempo, no se sabe, ¿no? Pero se sabe que va a pasar, ¿no? O se espera que pase. Eso se refiere a recurrente. Ahora, entonces es un problema de diseño recurrente que surge en contextos específicos de diseño. ¿Sí? Lo que hemos hablado, ¿no? En la forma en que pues, vas a diseñar tu sistema para que no incurrir en errores, ¿no? Y presenta un esquema genérico probado para la solución de esto. Como les dije, como les dije, es como la base, ¿no? Para poder eh, diseñar, en este caso, y dar solución, ¿no? Y no incurrir en problemas. Ahora, el esquema de la solución describe un conjunto de componentes, responsabilidades y relaciones entre estos. Esas son de las características, ya vamos a hablar un rato, y formas en que dichos componentes colaboran entre sí. Entonces, resumiendo esto, nos da las bases para poder dar la solución, ¿no? Un problema. Ahora, un patrón de diseño, entonces, yéndonos de la forma más simple, la definición que podemos dar es la solución a un problema recurrente.
hemos hablado de que es recurrente y es una solución reutilizable a un problema común en un contexto dado, ¿no? Entonces, es la base para poder resolver problemas en cuanto a desarrollo. Ahora, acá tenemos varios tipos de patrones de diseño. Y tenemos lo que son los creacionales, estructurales, de comportamiento y también están ahí los antipatrones. Pues, ¿qué son los patrones creacionales? Bueno, es tal como lo indica su nombre. Se abocan a lo que es la parte de la creación y vienen a solucionar o facilitar las tareas que se dan al momento de crear. En este caso, en nuestro contexto, los objetos. Luego tenemos los patrones estructurales, que estos nos ayudan a definir la forma en que los objetos se componen, ¿no? La estructura de un objeto. Además, los patrones de comportamiento, que nos ayudan a definir la forma en que los objetos van a interactuar, ¿no? Entre ellos. Y tenemos lo que son los antipatrones, ¿no? O sea, no todo es bueno, ¿no? En este caso, los patrones te dan facilidades, podemos decir, ¿no? Pero a la vez también hay prácticas que te pueden dificultar el uso de patrones o incluso alejarte de la solución, ¿no? Entonces eso se aboca a todo lo que es los antipatrones, ¿no? Es todo lo malo que puedes hacer en el desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de patrones de diseño? Primero, un patrón de diseño no depende de un lenguaje de programación, ¿sí? Se lo pueden aplicar, lo vamos a aplicar en este caso en Java, pero también lo pueden aplicar en Python, JavaScript, C, C Sharp, Go y bueno, todos los lenguajes de programación eh, pueden implementar lo que son el uso de patrones de diseño. Lo que sí hay que tener en cuenta es el paradigma que estás utilizando. Ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Luego, el patrón de diseño en sí es la solución, no el problema, ¿no? Eso está abocado un poquito al consejo que tenemos para no caer en lo que son los antipatrones, ¿no? Que les digas todo lo que no deben hacer. Entonces, incluso el uso excesivo de patrones puede incurrir en ser un antipatrón. Entonces, ahí se va esta consideración, ¿no? A tomar en cuenta. Tienes que, lo que estás haciendo tiene que solucionar algo, ¿no? No tienes que empeorar. Eso lo hacemos ya con la práctica. Más que todo nos damos cuenta de cómo manejar bien lo que son los patrones. Ahora es un concepto probado. O sea, un patrón es algo que ya ha sido utilizado varias veces en varios proyectos, ¿no? Por varias personas, industrias, bueno, quien haya tenido interacción con el patrón, ¿no? Y que haya dado su check, ¿no? Su visto bueno, de que sí ayuda a lo que es eh, como mejoras, ¿no? Para el desarrollo. Y también un patrón, tenemos los conceptos de repetición, adaptabilidad y utilidad. Repetición se refiere a que puede ser usado varias veces, o sea, en varios proyectos por varias personas o por la misma persona varias veces y así. La adaptabilidad es que, como les dije al principio, puede haber requerimientos muy variados, ¿no? Entonces, los patrones son flexibles, pueden ser adaptados, ¿no? A las características propias que va a tener tu proyecto. Y utilidad, ya nos vamos con lo que es de que sí te va a ayudar, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué debemos aprender esto? ¿Sí? Y acá les doy unas cuantas razones. Primero, decimos que nos da vocabulario y entendimiento común para el diseño de software. ¿Qué nos dice eso? Que en los equipos de desarrollo
ya sea que se van a delegar el proyecto a otras personas y demás, ¿no? Tantas situaciones hay para que el código que hizo alguien tenga que ser, eh, su mantenimiento tenga que ser de otra persona, ¿no? Entonces es un vocabulario y entendimiento común. O sea, al decir que estás utilizando un patrón, ya la otra persona ya va a tener más o menos claro de cómo está hecho el sistema. Pero suministra alternativas de diseño para tener un software flexible y reutilizable, ¿no? Como les digo, son como, tienen la base, ¿no? Pero en cuanto a la flexibilidad de requerimientos, entonces el uso de patrones, entonces eh, tiene, ¿no? Esa ventaja de que puede ser flexible y reutilizable. Ahora, nos permite construir arquitecturas de software complejas. Entonces, al momento de tener un proyecto grande, ¿no? O complejo, como dicen en este caso, entonces deberíamos ya pensar en soluciones mediante patrones, ¿no? Esto nos va a permitir construir ese software más fácil. Nos dice que favorece la vida y mantenibilidad del software desarrollado. ¿No? Como dije, entonces al momento de que otras personas tengan que ver con el código, entonces van a poder mantenerlo, ¿no? Si sabemos, si usamos un patrón y todos sabemos de lo que estamos hablando. Luego nos permite ganar tiempo, ¿no? Y poder preocuparnos en lo más importante. ¿A qué se refiere esto? Resumiendo, como dice el dicho, no reinventar la rueda. Con un patrón ya tienes lo que es una idea clara de cómo vas a solucionar los problemas. Entonces simplemente vas a aplicar patrones, ¿no? Ya no tienes que matarte la cabeza tanto buscando, ¿no? Alguna otra forma ni nada. Simplemente te puedes abocar a lo que es usar un patrón y así ya más te vas a lo que es la lógica propia de ese proyecto. Ahora, ¿eres un mejor desarrollador? Sí. Aplicando patrones de diseño ya tienes muchísimo más claro, ¿no? Los distintos contextos que vas a tener y qué soluciones vas a poder darle, ¿no? Y de qué forma, que es lo más ventajoso. Y ganar más dinero. Sí, es averiguando un poco. El saber utilizar lo que es patrones de diseño y aplicarlo en tu código y en cualquier proyecto, te da un plus, ¿no? Para que te puedan subir salarios si es que estás trabajando o para que, bueno, te puedan contratar, ¿no? Por un poquito más. Que nos viene bien, obviamente. Ahora, ¿cómo iniciar en esto de lo que es los patrones de diseño? ¿Qué debemos saber primero para los patrones, para aprender patrones de diseño? Lo mínimo que debemos saber es programación orientada a objetos. ¿Sí? Ya les dije que es el paradigma más utilizado hoy en día y a la fecha que empezaron a manejarse estos conceptos, era el boom, ¿no? Desde entonces. Entonces, varios patrones están orientados a lo que es la programación con ese paradigma, el paradigma orientado a objetos. Entonces, eso deberían saberlo. Luego, GRASP, que es no, arquitectura en cuanto a diseño. Luego, el manejo de diagramas UML. Prácticamente toda la estructura del patrón en la documentación oficial lo podemos ver que está representado mediante diagrama, ¿no? Que son los UMLs. Entonces, para poder entenderlo mejor, necesitamos, ¿no? Manejar lo que es esa forma de diagramación. Y SOLID, que son los principios básicos de diseño, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? Son 5 principios, bueno, cada letra equivale a un principio, no vamos a profundizar en eso, no es tan complejo. Pueden buscarlo en Google, hay bastante información. Entonces, si quieren iniciar con patrones de diseño, deberían aprender estos 4 puntos. Luego, una vez que ya saben bien acerca de estos puntos,
Entonces pasarían a lo que es patrones de diseño. ¿Y dónde pueden ver lo que es todo esto? Tenemos primero el libro de patrones de diseño, que es el que hicieron de Canal 4, ¿no? Los muchachos que vieron la foto al principio. Entonces, ellos se lanzaron mediante el libro, como les dije. Entonces, acá está especificado todo, ¿no? Este libro lo pueden encontrar en Google, ¿sí? Y lo pueden descargar, ¿no? Está en inglés, pero tiene una adaptación también a lo que es español. Entonces, no hay donde perderse. Luego tenemos esta página, el Factoring Guru. La hizo un tal Alexander, no recuerdo bien el apellido, ¿no? Pero también nos habla acerca de factores de patrones de diseño. Y ya lo hace un poco más ameno, ¿no? Para quienes son un poco más sensibles, podríamos decir. Y, y no se van a tanto a lo que es el ámbito de conceptos técnicos, ¿no? Entonces lo pueden entender más fácil, ¿no? Ingresando a esta página. Como muy interesante, ¿no? Está en inglés, pero ya tenemos traductores de sobra. Entonces no va a haber ningún problema. Luego tenemos este libro, que es His First Design Patterns. Y es un libro más actualizado, ¿no? Es como la versión actualizada de este, porque este se lanzó el 93, si no me equivoco. Entonces, en este libro han tomado todo lo que se sigue usando del otro libro, todo lo que es relevante, y lo han adecuado a lo que es nuestra época actual, ¿no? Agregando también otros patrones de diseño que se han ido desarrollando en el transcurso de estos años. Entonces, este es un muy buen libro. Ahora, lo nuestro, ¿no? ¿Qué patrones que vamos a manejar en este curso? Ninguno, ninguno. No, así, ya. Se me fue una diapo vacía. Ya. Tenemos entonces tres patrones, ¿no? Los originales son 23. No podemos tocarlos todos, obviamente. Nuestro curso no está orientado a lo que es patrones. Entonces vamos a ver más que todo los que son relevantes a hacer lo que es nuestro contexto, es hacer ISO o un poco englobando todo lo que es backend con Java. Y tenemos estos tres patrones, ¿no? La inyección de dependencias, el patrón de diseño DAO, Data Access Object, y el patrón de diseño Factor. Entonces, en el transcurso de las siguientes dos clases vamos a tocar estos tres patrones de diseño de software. Creo que esto es todo. Sí, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna consulta o duda. Si algo no ha quedado claro, lo podemos repetir. No, todo ha quedado claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, este meeting ya se va a cortar. Entonces, a la vuelta vamos a ver lo que es un poquito de... Bueno, vamos a empezar a ver qué son estos patrones de diseño, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el patrón de diseño DAO. Vamos a ver, obviamente, cuáles son las ventajas que nos trae, más que todo. Alguito que no, sí, pues porque algo que no he mencionado en esto es que los patrones de diseño, ¿cómo los vas a usar? O sea, ya les dije que con la práctica es que van a poder identificar cuándo no utilizar un patrón de diseño, pero también hay algunos conceptos y algunos problemas un poco generales que nos dan las pautas, ¿no? Y eso es lo que vamos a tocar con estos tres patrones, ¿no? Las pautas de qué estás cubriendo con el uso de ese patrón y por qué deberías cubrirlo con ese patrón, ¿no? Más que todo, que es lo principal. Ok, entonces en el siguiente vamos a empezar ya con código.
Y vamos a iniciar con el patrón de diseñador, ¿no? Si esa parte del manejo de datos a veces nos puede variar. Es decir, podemos migrar nuestra base de datos a otro gestor, ¿no? Si estamos usando Postgres, ahora vamos a usar MySQL. O tal vez vamos a migrar a lo que es utilizar microservicios, ¿no? Por dar un par de ejemplos. Entonces, la lógica de acceso a datos en cuanto a lo que es el manejo de la lógica de negocio, ¿no? Ya sabemos que es la lógica de negocio es todo lo que se refiere a lo que necesitamos en el contexto que estamos manejando, ¿no? En este caso, que es del supermercado. Entonces, ahí se nos iría un gran problema, ¿no? Si es que de acuerdo a cómo lo habíamos diseñado el código, ¿no? Entonces, este patrón nos busca lo que es desacoplar un poco el código para que la parte de el acceso a datos esté por separado, ¿no? A lo que a lo que viene a ser la fuente de datos. Entonces, así pues tienes facilidad, ¿no? A poder realizar las migraciones y demás. Entonces, para ello es que se planteó esta solución, ¿no? Este patrón de diseño. Entonces, ya les dije, se aboca lo que es desacoplar todo lo que es la lógica del negocio referente a lo que es el acceso a datos. Entonces, para ello tenemos este pequeño diagramita, que lo pueden ahí, con lo que lo pueden ver ahí. Y vamos a manejar lo que son 4 clases, ¿no? Primero, el primero que pueden ver ahí, el que dice que es el Business Object, representa un objeto de la lógica de negocio. En este caso, si nos vamos al código, ya hicimos lo que es esa parte, ¿no? Todo nuestro mapeado, todas nuestras clases representan ese Business Object, ¿no? Y estos son parte de la lógica de negocio, ¿no? Persona, factura, empleado, correo, etcétera. Luego tenemos el DAO, ¿no? El Data Access Object. Lo pueden ver ahí a su costado. Este va a representar lo que es una capa de acceso a datos, ¿no? Que está ocultando de dónde vienen los datos, ¿no? Cuál es la estructura que tienes, ¿no? Para recuperar los datos. Ya cuando vean el código ya lo van a ver, ¿no? Cómo es que lo hace. Luego tenemos el Transfer Object, ahí abajo. Y este objeto nos va a permitir implementar lo que es nuestro acceso a datos, ¿no? Y mediante él vamos a transmitir lo que es la información entre estos dos de arriba, ¿no? Entre nuestro Business Object y nuestro Data Access Option, nuestro DAO, acceso a datos. Y finalmente tenemos acá el Data Source, ¿no? Que es la forma en que de dónde se van a obtener los datos, ¿no? Nos va a indicar la fuente, ya sea lo que es nuestra base de datos en este caso, ¿no? O cualquier otra que vayamos a tener, ¿no? Entonces aquí vamos a tener lo que es la fuente. El Data Access Object va a ser la capa que va a ocultar lo que es la lógica que hemos diseñado acá y el acceso más que todo, ¿no? A lo que es la fuente de datos, ¿no? Y para ello van a usar, se podría decir, un mediador, que es el Transfer Object, ¿no? Y a través de este van a compartir lo que es información, tanto el Business Object con el Data Access Object. Lo vamos a ver más claro con código, ¿sí? Si es que no lo están entendiendo bien ahorita, no se preocupen. Entonces nos vamos al código. Y ahora sí vamos a usar nuestros packages que teníamos acá creados. Ok, entonces nos vamos al package de paquete DAO.
acá. Si no lo tienen, lo crean. Y aquí es donde vamos a empezar a implementar. No, ya les dije, el Business Object ya lo tenemos acá hecho. Ahora tenemos que decidir, pero con cuál es que vamos a trabajar. A ver, ¿cuál vamos a usar más? Vamos a usar bastante persona. Ok, entonces vamos a trabajar con persona. Entonces le vamos a dar clic derecho, New, y aquí sí vamos a manejar lo que es interfaces. Lo vamos a explicar en un momento, ¿sí? Entonces le van a dar New, acá abajo, Interface. Y el nombre tiene que dar, obviamente, tiene que estar descrito, ¿no? De a quién se va a aplicar lo que es este DAO. Entonces, en este caso le ponemos y persona DAO. ¿Sí? O persona DAO, sin I, ¿no? La I es para darnos cuenta de que es una interfaz, ¿no? Por eso lo estoy poniendo. Siempre lo hago yo así. Con eso me ubico un poquito al momento de ver la estructura del código. Ok. Entonces le damos finish. Y ya tenemos lo que es nuestra interfaz. Ahora, aquí vamos a poner todo el código respecto a los datos que queremos obtener. ¿Sí? Acá vamos a poner lo que es, digamos, las consultas directamente a la base de datos, nuestros queries con distintos métodos, y también podemos usar algunas extensiones que nos trae por defecto Spring, ¿no? Que para implementar lo que es un CRUD, prácticamente ya lo tienes hecho, ¿no? Es una de las ventajas. ¿Cómo podemos ver eso? Entonces le vamos a dar acá, extends, vamos a extender de la clase root repository. Acá está la tercera opción. Y ya está. Ahora acá nos va a pedir parámetros, ¿no? Tenemos que decirles primero con qué clase estamos trabajando. En este caso, con persona, ¿verdad? Entonces ponemos persona. Acá tenemos que importarlo, creo, sí. Y acá tenemos que poner el tipo de dato que maneja lo que es persona, ¿no? Su clave primaria. Nos vamos acá. El ID de persona es una cadena, un string. Entonces, acá ponemos el tipo de dato que tiene su ID. String. Y listo, con eso ya tenemos los métodos necesarios para hacer un CRUD. Rápido, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos acá del CRUD Repository. Ahora si nos vamos al CRUD Repository, acá podemos ver, ¿no? Un poquito más de sus métodos, ¿no? Es de tipo optional. Podemos manejarlo también, ya lo vamos a ver bien. Es otro tipo que nos dice prácticamente que puedes devolver algo o no puedes devolver nada, ¿no? Y ahí ya puedes trabajar, ¿no? Que si es que no va a devolver nada, entonces ya puedes tomar determinadas acciones y demás en la lógica, en tu lógica. Entonces tienes el método de encontrar por ID. Sí, puedes buscar algo por su ID. Luego también tienes acá para iterar todos los registros que tengas, para guardar. Luego también está para determinar si existe o no un registro, obviamente buscando por el ID, en este caso por el carnet, para obtener todos los registros que tienes guardados. Este no vamos a utilizar, ¿no? Porque nuestros IDs son únicos prácticamente. No vamos a dar. Para contar cuántos registros tienes, para borrar un registro determinado. También acá. Para borrar también toda tu data, ¿no?
Entonces, tenemos todas las operaciones de un CRUD, ¿no? Crear, leer, actualizar, borrar. Todo está aquí. Lo único que necesitamos es llamar a lo que es esa clase. Y ya está. Ahora, no solo eso es lo que vamos a necesitar, ¿no? Por decir, necesitamos todos los carnets que empiecen con 5 o con 8, ¿no? En este caso, ¿no? De la cuarentena, todos los carnets que terminen en 1, en 2, ¿no? O en cualquier número. Eso sí eso ya no te va a solucionar lo que es, ¿no? El cross repository. Entonces ya tienes que hacer tus propios métodos para obtener datos. Y eso lo vamos a hacer acá abajo. Ya puede ser mediante queries o las opciones de acceso a datos que nos da por defecto Spring, que también son bastante factibles. Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Ya, entonces ya tenemos la segunda parte de lo que es nuestra estructura, nuestro patrón de diseño. Esto es para luego, perdón. Entonces ya tenemos nuestro DAO, ¿no? Nuestro objeto de acceso a datos. Entonces vamos a ir con lo que es nuestro transfer object. Y para ello vamos a crearlo en qué paquete. En el paquete de servicios. Y sí, en el paquete de servicios. Entonces le das new y también interface. ¿Por qué? Porque va a ser nuestra interfaz, otra capa que estamos utilizando, ¿no? Entonces, como es interface, lo vamos a guardar con una i. Le vamos a poner que identifique para quién. Y este va a ser nuestro servicio. Service le vamos a poner. Y le damos finalizar. Entonces, acá es donde vamos a poner todos los métodos que necesitamos. Por ejemplo, lo hacemos ya de tipo público. ¿Por qué lo hacemos de tipo público? Para que al momento de acceder desde lo que es nuestro frontend, entonces no haya ninguna restricción ni problema. Entonces primero podemos tener una lista de personas. Ya vamos a poner los mismos métodos que hemos visto en lo que es el cross repository, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Esos un find all. Dice Java útil, persona de persona. Entonces, primero esto nos va a permitir obtener todas las personas. ¿Qué más teníamos? Obtener por ID. Public, eh, una persona nos va a devolver y va a ser find by ID. Y como parámetro necesitamos obviamente su ID. String ID. Listo. ¿Qué más teníamos? El de guardar, ¿no? Public save. Pero que vamos a guardar una persona. Nuestro método guardar. Y que vamos a guardar otra persona. Persona. Ya. Listo, ya tenemos el obtener. Ya tenemos el guardar. El create, read, ya está. Luego delete también. Y el delete. ¿No? Public. Este ya va a ser un método, porque al estar borrando no estás devolviendo nada, ¿no? No estás obteniendo nada. Y lo vamos a borrar por ahí también.
Listo, con esto tenemos los métodos básicos para poder iniciar. Y con esto ya tenemos lo que es acá, nuestro transfer object. Ahora tenemos que hacer nuestro data source. Y en el mismo package lo vamos a implementar. New. Este va a ser una clase, sí. New class. Y el nombre, ¿no? Persona. Service. Su implementación. Entonces le ponemos ahí. Esta va a ser la implementación. Ahora, aquí vamos a ver la magia de lo que es usar interfaces. ¿Qué le vamos a dar aquí? Vamos a implementar lo que es el otro la otra interfaz que nos queda la última, que es el y persona service. ¿Sí? Ahora, acá nos va a pedir implementar todos los métodos. Igual, ¿ya? Se nos ha generado todo. Entonces, eso es la ventajoso de las interfaces, ¿no? En las interfaces no vas a tener funcionalidad ni nada. Ese va a ser nuestro nexo para poder ocultar lo que es la estructura que tenemos por debajo, ¿no? O sea, aquí estamos definiendo solo lo que vamos a hacer, nada más, ¿no? Y esto es lo que le estamos dando acceso público. O sea, vas a acceder a esto, ¿sí? A lo que son nuestros métodos de las operaciones que vamos a realizar. Pero no estás accediendo a lo que es la forma en que lo estás obteniendo, ¿no? En este caso lo estamos ocultando, ¿no? Es como una capa. Y eso también es el principio de lo que es este patrón de diseño que estamos utilizando. Y aquí ya es el acceso a datos, ¿no? Datos, aquí vamos a acceder a lo que es con a todos los, vamos a interactuar directamente con lo que es nuestra base de datos, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿quién era el que interactuaba pero con nuestra base de datos? ¿Se acuerdan? Dijimos al principio, ¿no? Era el DAO. Entonces vamos a llamar el DAO. Entonces aquí ya va a ser privado, ¿no? Porque solo nos interesa que acá sepa que está trabajando, ¿no? No necesitamos que lo llame externamente. El que va a interactuar con el resto ya va a ser esta, nuestra interfase. ¿Sí? Entonces aquí vamos a llamar nuestro DAO. Y persona DAO le vamos a poner. Y persona DAO. Y le vamos a llamar persona DAO. Listo. Aquí necesitamos manejar inyección de dependencias. Lo vamos a explicar detalladito en la siguiente clase, ¿no? Pero y desde ya les vamos a usarlo. Y en Spring es bastante sencillo, ¿no? No necesitas escribir las cinco, bueno, dependiendo cómo esté estructurado lo que es tus datos, ¿no? Pero con Spring solo tenemos que llamar una anotación, ¿no? Ya sabemos que es las anotaciones nos van a facilitar que nos facilitan la vida, ¿no? Entonces solo llamando esta anotación que es auto-wired y estamos aplicando la inyección de dependencia. Esto lo vamos a explicar bien a detalle y lo vamos a hacer en código, es decir, lo vamos a implementar sin anotación para que se entienda bien en qué consiste y cómo funciona. ¿Sí? Ya, no nos hagamos mucho lío con eso. Entonces ya tienes tu forma de acceso a datos. Entonces nos falta tener la lógica, ¿no? Entonces, en nuestro DAO,
hemos implementado lo que hemos heredado de lo que es Cruise Repository, que nos permitía hacer varias operaciones por defecto, ¿no? Entonces ahora lo estamos llamando, con eso ya vamos a poder hacer esas operaciones. Entonces, para listar todo, ¿qué necesitamos? Igual se llamaba find all, ¿verdad? ¿Qué nos sale error? Ah, ya. Tiene que ser del tipo una lista de personas. Y con esto ya nos está devolviendo la lista de personas. Luego, para encontrar por ID, igual, de nuestro DAO, find by ID. El ID, el parámetro que le estamos acá, que nos está pidiendo, ese mismo. Ahora, como era del tipo optional, entonces ya les dije que puede devolver algo o no. Entonces tenemos este método, que es el or else. Y si no devuelve nada, no vamos a hacer nada. ¿Sí? Para que no nos marque error de que esté de tipo optional, tenemos que usar esa extensión. Luego, para guardar, igual teníamos un método, ¿no? El punto save. Y en este caso, que vamos a guardar? Una persona, ¿no? Es la que nos está viniendo acá por el parámetro de la función. Y para borrar todo, no devuelve nada. Entonces, no hay return. Y le damos un delete all. Y un momento, está saliendo todo error. ¿Qué pasó aquí? Delete all. Ah, no, rayos. Este es borrar solo un hito. Delete by ID. Y le damos ese ID. Ok. Nos está saliendo error. ¿Por qué? Nos está pidiendo remover el override. Así. No lo necesitamos, ¿no? El override es cuando estamos utilizando lo que son métodos de una interfaz. Pero en este caso no necesitamos agregar estos. Más bien necesitamos utilizar lo que es la anotación transaction. ¿Sí? Para indicar que estamos manejando de Java Transaction. ¿Sí? Esta anotación nos dice que se van a manejar datos, ¿no? En la operación que estamos haciendo. Le ponemos a todos sí. Pero ¿qué está pasando? A ver. Acá no nos está detectando el DAO. Tal vez es porque no lo hemos guardado. A ver. Igual control S. Nos vamos a este. Ah, sí, era eso. Porque no estaba guardado. Entonces, ahorita les recuerdo con cuál es guardar. Control Shift S. Con eso guardan todo lo que han estado haciendo. Y con eso hemos implementado lo que es el DAO en uno de nuestros objetos que tenemos, ¿no? En este caso, en lo que es persona. Ahora lo vamos a volver a explicar. Tal vez no haya quedado muy claro, ¿no? Entonces, como les dije, tenemos nuestro business object. Luego tenemos lo que es nuestro data transfer object, que es el DAO, que va a ser nuestro nexo, ¿no? Entre lo que es el transfer object, que va a manejar, que nos va a mostrar qué operaciones son las que estamos utilizando. Y al final nuestro data source,
que se va a comunicar directamente para lo que es manejar los datos, ¿no? Y de hacer la persistencia o, o ya cualquier operación que sea necesaria. ¿No? En este caso, la operación de obtener datos, guardar y borrar. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Está desacoplado. Sí, a ver, les voy a poner un ejemplito acá. Ya. Acá ya sabemos que vamos a tener todo lo que necesitamos obteniendo, ¿no? De de la base de datos, ¿no? Los métodos y demás. Ahora, que eso vaya a cambiar, no va a afectar de ninguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí solo vamos a utilizar lo necesario, ¿no? Es decir, si vamos a tener el método de, bueno, vamos a tener propios métodos, digamos, encontrar los carnets de 0 y 1. Lo estamos haciendo de una forma, pero más adelante decimos, no, estamos gastando mucha memoria, entonces necesitamos ahorrar memoria, entonces lo vamos a hacer de otra forma. Entonces la lógica del código que vamos a tener acá es la que va a cambiar. Pero al momento de llamar acá, por el método, en este caso, digamos, se va a llamar find por carnets, ¿no? Find find CI, podemos decir, ¿no? Y le vamos a pasar los parámetros, ¿no? De qué números de CI queremos buscar. En ese caso va a seguir llamando, ¿no? Find by CI, pero puede estar cambiando lo que es acá, la forma en que estás obteniendo eso, ¿no? Esa es una ventaja, está desacoplado, o sea, va a seguir funcionando tu código, no vas a tener errores saltando por todo lado. Y la otra ventaja es esta, ¿no? El acceso que vamos a dar afuera, eso ya nos da cierta seguridad. ¿Por qué? Porque desde afuera solo vas a poder ver esto. Y esto no te dice mucho, ¿no? No te dice cómo estás obteniendo los datos, eh, nada prácticamente, ¿no? Solo te dice que estás devolviendo. Y listo. ¿Dónde está todo eso? En esta parte de acá. Que acá te dice, ¿no? ¿Qué método estás usando? Y no lo estás viendo, pero directamente, ¿no? El acceso a lo que son los datos que están por debajo. Entonces, eso nos da ventajas en cuanto a lo que es seguridad y de desacoplamiento de lo que es el código. Por decir, acá vamos a necesitar más métodos, ¿no? Ahí estaba lo que es, vamos a anotar, public, en este nos va a retornar a las personas que vamos a encontrar por carnet de identidad, ¿sí? Sí. Y le vamos a pasar dos números, ¿no? Int A, o mejor sería una lista, ¿no? Pero ya digamos, todos los que terminen en un determinado dígito nos va a pasar acá, ¿no? Entonces, ¿cómo añadimos eso? Simplemente vamos a irnos acá y añadir el método. Y ya tenemos. Ahora, la lógica de cómo está manejada acá, por decir, ¿no? Eso lo vamos a ver la siguiente clase porque tenemos que manejar queries también para ubicarnos bien. Pero acá ya tenemos el método, ¿no? Y directamente ya vamos a poder llamar a lo que es nuestro DAO y al darle punto acá nos va a aparecer el método que vayamos a crear, ¿no? Es una ventaja, no vas a tener eh, código saltando por todo lado. Está todo ordenado y organizado. Están teniendo algo de seguridad y sobre todo en cuanto a el acceso a datos está cubierto, ¿no? Como vemos, estamos manejando varias capas. Una, nuestro modelo, ¿desde dónde estamos accediendo? Desde ningún lado, solo acá. En esta de transferencia de objetos estamos diciendo que vamos a trabajar con lo que son personas. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Qué operaciones? Solo estás diciendo las operaciones que vas a hacer, prácticamente. No le estás diciendo cómo. Eso lo tienes acá.
¿no? O sea, es un poco interesante, es un poco complejo, cuesta entenderlo, lo vamos a ir entendiendo mejor, porque tenemos que hacer varios, si se dan cuenta, ¿no? Para todo lo que está, para todo lo que tenemos. Bueno, no vamos a hacer para todos, ¿no? Para todos los relevantes que tenemos acá, de nuestros modelos de la lógica de negocio, ¿no? Entonces vamos a tener bastante clases, ¿no? Vamos a tener DAOs para todos, 11 DAOs, y vamos a tener el doble de lo que son nuestros servicios, ¿no? De nuestros TransRoach y Data Source, si lo llamamos según el modelo. Vamos a tener aquí 22, ¿no? Vamos a tener varias clases. Pero la ventaja es que todo está bien organizado y desacoplado.